Se viene Alexis Martín Tamayo ahora. Chao. Con numeritos, Mr. Chip. No sé cómo va a hacer Dan para despedirlos ahora, sacarlos mágicamente. Bueno, ya estaba todo planificado, mira. Así hizo Dan. Yo me voy de este lado y acomodo. Alexis, ¿cómo le va? De maravilla. Estaba escuchando, ¿te parece pulgar arriba o pulgar abajo? El Arsenal, un equipo espectacular. No, espectacular no es. Pulgar arriba o pulgar abajo también. No. Tipo emperador. No es espectacular. Ha desperdiciado el Arsenal ventajas más importantes que esta, Sí. con menos partidos por jugarse en la Premier League, 2 campañas atrás. Es un equipo eficiente, es un equipo efectivo, es un equipo ordenado, es un equipo de autor, pero cualquier cosa menos espectacular. Cualquier No es- cosa que el autor sea Arteta, ¿no? Puede ser otro autor, pero que imaginemos en Arteta al menos la construcción que nos habíamos hecho del Mikel Arteta, asistente de Guardiola, un fútbol con unas palabras todavía más dulces, quizá un fútbol de nuevo, repleto de dulzura si nos llegábamos a guiar por sus palabras. Esto no es el Arsenal. No. Me ha salido hace un rato que estaba viendo un poquito TikTok. Me ha salido un clip de Arteta con cosas raras que ha hecho en el banquillo. Me sale con no sé si la habéis visto, la del pato, la del conejo, cuando le pone a los jugadores, la de la bombilla, cuando aparece como una bombilla y un cable que conecta la corriente eléctrica y todos tenemos que estar juntos para que el equipo brille. Me han salido unas cuantas de esas y la verdad es que me he quedado. Que si le salía una de esas guías navideñas, de repente hay uno que no funciona y no prende. Pero bueno, está bien, es innovar, supongo, ¿no? Pero los jugadores Rodri, lo tocábamos ¿esto qué es? antes de meternos en los números de Alexis, para ampliar un poquito lo del Arsenal, de lo que veníamos hablando anteriormente, que se hable más de nuevo y que es un mérito gigantesco porque en los detalles está la diferencia del Arsenal como un innovador del juego de pelota detenida, pues también dice mucho de lo que es este Arsenal. Bueno, claro, evidentemente. No, perdón, quería ir con Rodri. Alexis, Perdona. No, a ver, sí. A ver, yo creo que ha conseguido Arteta una cosa importante, que tengamos en cuenta el Arsenal, que viniendo de donde venía el Arsenal era un trabajo de por sí que ya dice mucho. Pero no se estaba yendo al descenso el Arsenal. No, bueno, ya, pero no estaba ahí. No estaba en la pomada para ser un gran equipo y competirle al Manchester City de tú a tú o al Liverpool, dependiendo un poco del campeonato. Y eso creo que es mérito de Arteta. Y creo que Arteta ha hecho cosas muy buenas. A mí me encanta Arteta, pero puedo entender, como decía Alex, que quiera ganar y que para eso esté cambiando un poco el modus operandi de lo que él tenía en mente. Pero, insisto, es que a mí no me apetece y tengo esa tara en la cabeza que creo que el resultadismo no acaba. O sea, el resultadismo está muy bien a corto plazo y si te sale bien, pero es que si no, al final, ¿de qué te vale? Y si ganas, pues genial, todo el mundo dirá, mira, Premier League para Mikel Arteta, primer gran título como head coach, etcétera. Pero es que si no, pues al final que te quede algo a lo que aferrarte, porque cositas así se pueden hacer en muchos otros equipos, pero lo que estaba haciendo Arteta era después de lo que hemos visto esta semana Alex, perdón. Sí. Una rápido, la de 18-19, para no ir muy lejos, solo para ver qué es lo que tenía el Arsenal. Aquel equipo creo que lo tenía a Emery, ¿no? Creo que sí, justo antes. Y Wobby, sí. Saka, Lacazette, solo los atacantes. Aubameyang, Welbeck, jugaba Mkhitaryan, Mesut Özil en la mitad, Aaron Ramsey, Granit Xhaka. Sí, y vete para atrás, vete a la línea defensiva, que es lo peor. Que Me voy a los 2 años previos, quizá, de que llegó Arteta. Sí, pero es que lo que ha hecho Arteta es a construir un equipo temporada tras temporada, lo que dicen aquí en Estados Unidos de trust the process. O sea, fijaos, y lo que decimos siempre, ¿cuál es la gran diferencia entre el Arsenal y el resto de equipos de la Premier League? Que tiene todas y cada una de las posiciones en la cancha dobladas con jugadores útiles. El día que no está Bukayo Saka, te entra Madueke. En la izquierda tienes a Martinelli, tienes a Trossard. Ahora tienes a Gyökeres. Cuando se recupere Havertz, tienes a Gabriel Jesús. En el centro de la cancha tienes a Merino, Zubimendi, Rice, Odegaard. Es que tienes muchas opciones. Y en la defensa,
no solamente tienes a Saliba y Gabriel, tienes a Hincapié, tienes a Mosquera, tienes a Luis Kelly, o sea, tienes todas las posiciones absolutamente dobladas para ir capeando lo que está pasando en el fútbol moderno, que es que cada 2x3 hay lesiones, hay expulsiones y tienes que parchearlo. El Arsenal es el que ha ido conduciendo con las luces largas, pero esto no se gestiona de un día para otro, porque también vas a tener fichajes malos, fichajes que vas a tener que purgar al cabo de un año o al cabo de 2. Esto, la historia del Arsenal desde que llega Arteta es eso, es conducir con las luces largas e ir poniendo los cimientos poco a poco para ir mejorando la plantilla y mejorando, como os he dicho, en qué somos buenos, en qué tenemos que mejorar e ir cambiando las cositas. Y otra cosa, Rodri, lo que os iba a decir, después de lo que hemos visto esta semana con el Manchester United, hay una diferencia muy grande entre ser head coach y ser manager. Y Mikel Arteta es manager del Arsenal. Él decide quién viene y quién se va. Porque se fue, ya lo fueron a Morín porque tenía confundido un poquito los procesos. Hay dos entrenadores relativamente recientes que cambiaron drásticamente su forma de jugar y que obtuvieron grandes resultados. Uno es De Sams en la primera Eurocopa en la que juega con Francia, juega un fútbol totalmente diferente al que juega después. De hecho, él lo reconoce, que renunció a su estilo porque se dio cuenta que con los jugadores, con el tipo de jugadores que tenía, era mucho mejor jugar directo que jugar con los Rabiot, etcétera, etcétera. Aunque Rabiot acabó jugando y adaptándose incluso a su propio estilo. Y el otro es Southgate. Southgate cambió por completo la filosofía de Inglaterra e Inglaterra pasó de la nada a 2 finales de la Eurocopa, una semifinal de la Copa del Mundo y unos cuartos de final de la Copa del Mundo. De Sams ha pasado, pues eso, de perder la final de la Euro a jugar 2 finales consecutivas de la Copa del Mundo. Podés sumar si el domingo gana la Supercopa el Real Madrid, puede sumar a Xabi Alonso en esa lista también, que pasó de ser. Sí, lo que pasa es que yo creo que Xabi Alonso, más que renunciar a su forma de jugar, es que ahora mismo no le queda más remedio por lo que tiene, por los jugadores que tiene, por las lesiones que hay, pero sin embargo creo que los otros dos fue una decisión que la tomaron. Además, lo de Didier Deschamps lo cuenta él, lo dice muchas veces. Se planta en el ejemplo de la España sin 9, por ejemplo, y trata de hacerlo. Teniendo a Pogba con mucha más llegada que el centro delantero que haya jugado el Mundial de Brasil 2014 o es campeón del mundo con Giroud sin rematar al arco, ¿no? Sí, pues Arteta es un poco lo mismo. Arteta empezó de una forma y está ahora de otra manera y, oye, pues mal no le está yendo. Más allá de que luego termine o no ganando la Liga, pero desde luego está compitiendo ahora mismo como no había competido el Arsenal en mucho tiempo. Vamos, Alexis, con números. Números de un Inter-Napoli que se juega este fin de semana. Lindo partido en el Giuseppe Meazza con 6 puntos. La ventaja que tiene el Inter sobre el vigente campeón. Un Inter que después de caer en el derbi ha enrachado o ha enlazado una racha de partidos consecutivos ganando, que creo que llega ya a 6 y creo que puede en este caso dar un golpe de efecto a la temporada del Napoli más que a la propia. Sí, porque además es un estadio que al Napoli no se le da nada bien, ni se le dio bien jugando contra el Milan, ni mucho menos se le da bien jugando contra el Inter. El Napoli lleva 9 años sin ganar en el Meazza al Inter. La última victoria fue en 2017 con un gol de Callejón, ganó 0-1. A partir de ahí son 8 visitas en Serie A, son 5 derrotas y 3 empates, pero es que el Napoli en toda su historia ha ganado 9 veces al Inter en Serie A como visitante, pero nunca lo ha hecho siendo el líder de la clasificación el Inter, que es lo que le está sucediendo ahora. Las mejores versiones del Inter a las que logró doblegar el Napoli jugando como visitante fueron en 1933, cuando el Inter iba segundo y el Napoli ganó allí, en 1939, que también el Inter iba segundo y el Napoli ganó allí, y la última en 1968, que le ganó a un Inter que era tercero. El resto de victorias del Napoli al Inter, todas más recientes, han sido con temporadas desastrosas del Inter, yendo séptimo, 17º, noveno, octavo, noveno y 14º. O sea que realmente el Napoli tiene un muro importante por delante y a todo esto, a todo este compendio numérico y estadístico se suma eso que decías, ¿no? Que es que además está pillando al Inter en un gran momento de forma. Ese es un partidazo donde se ve y por la época en la que se juega también, pero puede resultar lapidario y hacer larguísima la temporada del Napoli, quedando, si eso pasa, a 9 de distancia a esta altura de un Inter que es, Alex, un equipo
efectivo, que tiene dentro de todo en el pragmatismo su belleza. Sí, y que no ha cambiado demasiado con el cambio de entrenador, que ha mantenido la misma estructura, ha mantenido también el mismo funcionamiento, porque si tienes a un jugador como Lautaro, lo tienes que aprovechar, y esa estructura siempre de 2 delanteros y él potenciando al que sea que se le ponga al lado, da igual si es Lukaku, si es Dzeko, si ahora es Thuram, da exactamente lo mismo. Ha ido moviendo muñecos también. El otro día jugó Carlos Augusto ya de tercer central y compartiendo hábitat con Di Marco. Por el costado derecho está entrando ahora Luis Enrique, otro brasileño, pero básicamente es lo mismo. Y en el centro del campo a veces te entra un Chelinski, a veces te entra un Susic, pero básicamente es la misma estructura de siempre, con Mkhitaryan y con Varela también ahí metidos por dentro. O sea, es básicamente no tocar lo que ha ido funcionando. Y yo creo que en ese sentido Kibu, que es el nuevo entrenador, pues ha tenido mucha visión. Es decir, lo que funciona, no lo toques, añádele 2 o 3 matices, añádele pues eso, cambiar algún muñeco que no estaba rindiendo y que necesita ya recambio, pero básicamente es mantener la misma velocidad de crucero. A la Copa Africana de Naciones nos vamos ahora, Alexis, ahí donde se está llevando a cabo en Marruecos el torneo africano, que puede significar y mucho también de cara a la Copa del Mundo. Los análisis que se hacían previos a la Copa Africana, por mucho que suelen cambiar las cosas en el contexto africano, el contexto del fútbol africano, pueden ser muy distintos a los que sean después de la Copa. Aquellos fracasos seguramente suelen tener una respuesta muy dura y contundente, como el cambio de un entrenador. Aquellos éxitos de repente suelen también cambiar dinámicas, y éxito o exitoso al menos ha sido el camino de una selección de Argelia que ha llegado hasta cuartos de final, hasta ahora al menos. Cuando grabamos no juegan su partido de cuartos de final frente a Nigeria, y por eso hablamos del cruce entre el cuadro que tiene al hijo de Zinedine Zidane en el arco y las Super Águilas de Nigeria. Sí, yo creo que son probablemente Nigeria seguro. Para mí es el equipo que más me está gustando de esta Copa África, y probablemente en el segundo puesto, pues probablemente pondría a Argelia, porque la gran favorita, que es Marruecos, aunque está ganando casi todos sus partidos, menos un empate que hizo en la fase de grupo, pero lo está haciendo ante rivales bastante menores y con bastantes apuros, y con un gran Brahim Díaz, que de momento ha marcado en todos los partidos. Ahora digamos que Marruecos tiene el gran primer rival, ¿no? que es Camerún. Vamos a ver qué sucede en ese partido, pero Nigeria a mí me está gustando muchísimo. Creo que es el equipo que tiene más jugadores en todas las líneas, y eso que se ha quedado fuera de la Copa del Mundo. Probablemente por eso se estén tomando esta Copa África como un desafío personal y como un reto personal de pues de borrar de alguna manera ese desastre. Y Argelia también, con un Mahrez rejuvenecido, que también está recordándonos un poco a esa versión que le vimos en aquel maravilloso Leicester, que terminó siendo campeón. Son dos equipos que llevan muchos años sin empatar. El último empate entre estos dos equipos en todas las competiciones fue en el año 93, en las eliminatorias para Estados Unidos. A partir de ahí se inició una racha de 5 triunfos seguidos de Nigeria ante Argelia, que nunca antes se había dado. Esa racha coincidió evidentemente con los mejores años de la selección nigeriana, con aquel Mundial del año 94, en el que es eliminado en la prórroga por Italia en los octavos de final, y el del año 98, en el que elimina a España y cae en octavos de final también contra Dinamarca. Y luego después llega la buena etapa de Argelia, que coincide con un declive, una decadencia de Nigeria, y a partir de ahí son 4 victorias consecutivas de Argelia en los últimos 4 enfrentamientos que han tenido estos dos equipos en unos duelos que además se caracterizan porque no suele pasar nada raro, es decir, no hay remontadas. El que marca el primer gol gana siempre, salvo una vez. En la Copa África de Libia del año 80 es la única ocasión en la que entre estos dos equipos ha habido una remontada. Se adelantaron los argelinos, se adelantaron las Super Águilas con un gol en el primer tiempo, empató Argelia al filo de ese primer tiempo y terminó ganándolo 2-1. En todos los demás duelos entre estos dos equipos, el que primero marcó, ganó. Así que, pues si la gente que nos ve ese partido, pues en cuanto haya un gol, que se pongan a ver otra cosa. Hablamos de las Super Águilas, conocidas como siempre, ¿no? o desde siempre, así al seleccionado nigeriano. Tuve que buscar porque no sabía el apodo que todos lo tienen en África, el apodo del seleccionado argelino. Los guerreros del desierto. Es ¿del qué?
Los verdes o los guerreros del desierto se les conoce. Los verdes o los guerreros del desierto, sí, lo tuve que ir a buscar ahora. Y otra cosa, y Alexis, no te quiero poner en ningún apuro, no sé si lo tenés a la mano, pero por lo que he visto rápidamente, si Argelia llega a semifinales, en semifinales no suele perder. No. Ha ido solo a 2 desde 1990 y en las 2 terminó metiéndose en la final y la ganó. Sí, señor, sí, señor. La última fue hace 7 años, hace 6 años, la última Copa África que ganó Argelia. 2019. Mucho más tiempo lleva sin ganarla Nigeria, que como digo tuvo una época dorada en el fútbol africano, pero en los últimos 10-15 años la verdad que han decaído bastante. Si te menciono Argelia en la historia de los mundiales, Rodrigo Fáez, ¿qué partido de un mundial se te viene a la cabeza? Hombre, me suena mucho el partido del Mundial 82. Sin ir más en el que no juega Camerún. Nigeria, a propósito. Juegan en contra de Nigeria, Austria y la selección de Alemania. Cuando hablamos de nuevo, la Copa África va a condicionar a muchas selecciones de cara a la Copa del Mundo, Rodri. El camino que siguen de acá, selecciones como Egipto, que ya está en la Copa del Mundo, Argelia, que está en la Copa del Mundo, de llegar hasta ahora y responder por el continente cuando estén en el Mundial, ¿es necesario que una selección de África responda tanto como Marruecos para decir que el fútbol africano llegó? No, a ver, el fútbol africano siempre ha estado ahí, yo creo que es una realidad y de hecho si te fijas un poco los grandes jugadores en grandes equipos, pues siempre ha mantenido su presencia. Yo creo que el combinado africano tipo, da igual que hablemos de Marruecos o de cualquier otro, creo que tiene ventaja porque este bloque competitivo que tienen a estas alturas de la temporada va a hacer que de cara al Mundial les venga bien, porque ya no tienen que hacer como el resto de conjuntos, de combinados, otra mini pretemporada antes de llegar al Mundial y ya tienen esa pseudo experiencia en la misma temporada. Pero insisto, yo creo que África tiene un potencial tremendo, tiene una calidad tremenda, tiene jugadores individuales muy buenos y obviamente creo que van a hacer un muy buen papel, teniendo en cuenta que para mí Marruecos seguramente no esté a la altura en el Mundial de lo que pueda ofrecer Francia, España, Portugal, etcétera, pero creo que es un combinado que ya lo demostró en Qatar, que puede dar un susto tremendo. Y cierro con vos, Alexis. Las copas africanas cambiaron ya esa tónica que se convirtió como en un tópico recurrente. Si se juega en el norte de África, la gana un país del norte de África. Si se juega en el sur, la gana un subsahariano. No, yo creo que ahora ya en el fútbol africano, y lo hemos visto en las últimas eliminatorias, hay una igualdad tremenda. Para mí son las eliminatorias las más igualadas y además las más complicadas. Por el formato de competición que tiene, suele haber bastante alternancia entre quienes se clasifican de un año para otro, a diferencia de lo que sucede en el resto de continentes, donde casi siempre van las mismas, o por ejemplo, donde las grandes están casi siempre. En este Mundial, sin ir más lejos, pues se han quedado ya Nigeria y Camerún. Pues estamos hablando de ahora mismo el fútbol en el continente africano. Hay muchas selecciones emergentes, como por ejemplo la República Democrática del Congo, Gabón, que ha hecho una horrible Copa África y que además ha desencadenado un desastre gubernamental, pero que sin embargo estuvo a las puertas de jugar el playoff intercontinental de cara a la Copa del Mundo. Hemos visto a Cabo Verde meterse también en el Mundial. O sea que realmente ahora mismo en África ya no hay dos bandos y ni siquiera hay eso que tú comentabas del norte y del sur. Yo creo que ahora mismo esta Copa África es un buen ejemplo. Yo creo que de las selecciones que quedan vivas es que la puede ganar absolutamente cualquiera. Bueno, gente, les mando un enorme abrazo y que tengan un fantástico fin de semana. Ha sido otro fuera de juego de lujo. Alexis, Rodri, Alex, y en nombre de quienes ya se fueron del programa de hoy, digo yo nada más, y volverán en el siguiente, tenían asignaciones pendientes, Ricardo Poch y Barack Feber. Enorme abrazo el domingo por acá. Recuerden, métanse a todos los canales de ESPN, en YouTube, en cable, en streaming, en donde quieran. Ahí estaremos todos pendientes del clásico que define la Supercopa de España, el primer gran título del fútbol español en Arabia, eso sí, a 6.000 kilómetros de España, pero bueno, a eso nos hemos ido. Les mando un abrazo. Chao. Chao.